estamos viendo una serie acerca de Dios y los alimentos, la dieta del pueblo de Dios, amén. Entonces, la semana pasada vimos acerca de Pedro, la visión que tuvo Pedro y cómo hay gente que ha malinterpretado esa palabra, ¿cierto? Diciendo que el Señor le dijo mata y come, y que eso Pedro se enloqueció comiendo de todos los animales inmundos habidos y por haber. Hoy vamos a ver otra parte, van a ser varias series, pero vamos a ir ubicando. Le invito a que abra su Biblia en la carta de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Hoy vamos a ver una parte de la dieta de Dios, si sigue vigente, si sigue activo esa parte de la comida de parte de Dios, ¿no? Y toca siempre recordar que existen dos tipos de leyes: las rituales y las comportamentales. Cuando hablamos de leyes rituales, hablamos de todas esas leyes que tipificaban a Jesús, a nuestro Señor, que se cumplieron en Él y que ya no tenemos que hacer más, como el derramamiento de sangre, de corderos, los sacrificios, los holocaustos, incluso la circuncisión. Pero las del comportamiento humano, las de la moral, siguen vigentes, siguen totalmente activas. Y el Señor mismo nos lo ha confirmado, nos lo ha dicho, ¿cierto? El Señor Jesucristo dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Aparte que Él no podría abolir algo que es Él mismo, Él no se podría negar a sí mismo. Pero antes de ir a la base del estudio hoy, tenemos que comprender que cuando vamos a hablar de lo que dijo Pablo acerca de los alimentos, tenemos que tener cuidado de no torcer las escrituras. Y aquí Pedro hace una aclaración acerca de Pablo y de lo que él enseña. En ningún momento Pedro dijo que había enseñado mal Pablo. En ningún momento está diciendo que Pablo se aisló de la doctrina. Al contrario, está diciendo que lo hace muy bien. Pero tenga en cuenta esto: dice que algunas son difíciles de entender. Hay mucha gente que en esa dificultad, en esa manera de no entender claramente lo que dijo Pablo, terminan diciendo que Pablo dijo algo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Hay gente que dice que Pablo dijo, y te quiero decir que Pablo nunca iba a decir ni iba a hablar algo que fuera contrario a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice aquí, hermano, en ese versículo 16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mira tan tremendo esto: la cuales los indoctos e inconstantes tuercen. O sea, de las enseñanzas que habla Pablo, alguna gente las tuerce como las otras escrituras y para perdición. Qué terrible la gente que dice: no, es que Pablo dijo que toda la ley quedó anulada, que Pablo dijo que podíamos comer lo que quisiéramos, que Pablo dijo que nosotros podíamos hacer lo que quisiéramos, que estamos bajo la gracia. No, lo que pasa es que están torciendo. ¿Cuántos dicen amén? Están torciendo las escrituras. Tenemos que entender que Dios es santo y que Dios es invariable. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y la palabra de Dios es santa. ¿Cuántos dicen amén? Así que comprendiendo y teniendo en cuenta siempre que usted lea las epístolas de Pablo, usted tiene que tener en cuenta, mi amado hermano, que hay que escudriñar muy bien y buscar la armonía bíblica. Amén. Antes de decir que Pablo canceló el mandamiento de Dios.
Hoy en este tema que estamos hablando acerca de la dieta del creyente, Dios y los alimentos, vamos a ir a la carta a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4. Aquí también este pasaje bíblico o esta parte de esta carta se presta para que muchos creyentes digan que pueden comer lo que quieran. Y yo, antes de leerlo, yo te digo, ¿quién más sino Dios sabe lo que tú y yo debemos comer, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra vida en familia, cómo debe ser la oración? ¿Quién más sino Dios es el que sabe qué es lo que nos conviene o qué es lo que no nos conviene? Y aquí en el capítulo 4 de primera de Timoteo está hablando Pablo en esta carta diciendo lo siguiente: pero el Espíritu, cuando usted lee aquí, pero el Espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, amén, al Espíritu Santo. Ahí usted lo ve con E mayúscula, dice el Espíritu, amén. El Espíritu dice claramente, ¿quién está hablando? ¿Quién es el Espíritu? Dios. Y está hablando ocultamente o claramente. Aquí Pablo está diciendo, está hablando Dios claramente. Aquí no hay nada oculto. Aquí lo que pasa, entonces, recordando a Pedro, lo que dijo es que hay alguien que tuerce las escrituras para perdición. El Espíritu de Dios está hablando claramente. ¿Y qué está hablando? Que en los postreros tiempos, o sea, cuando escribió Pablo ya estaba pasando eso, pero que en los postreros tiempos, o sea, refiriéndose a los tiempos después de él, refiriéndose a nuestro tiempo, ¿qué iba a pasar? Escuchen esto. En los postreros tiempos, algunos, o sea, algunas personas apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y escuche esto, y a doctrinas de demonios. Tremendo. Esto, hermano, es para tener cuidado. El Espíritu de Dios está informando a través de Pablo en esta carta que en los postreros tiempos se iban a levantar hombres que iban a negar la verdad de Dios, que iban a negar la palabra de Dios, que iban a negar, hermano, la eficacia de la fe. Y esto se llama doctrinas de demonios. Y no olvidemos que la doctrina de demonios nace en Edén, cuando la serpiente astutamente le dice a Eva que no cometa el error de ser obediente al Señor. Cuando le dice, ¿no serás acaso como Dios? Come y verás que te va bien. Esa es la doctrina demoníaca. La doctrina demoníaca, la doctrina de demonios, es aquella que anula, cancela la verdad de Dios. Nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de tal manera que podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú no puedes estar diciendo amén y amén y amén y amén a todo lo que escuchas, porque muchas cosas que se mueven hoy día son pura mentira demoníaca. Hoy día la gente, hermanos, se la pasa feliz con las palabras, hermanos, de éxito, de prosperidad, que declare sanidad, que declare prosperidad, pero no les gusta cuando se les habla de santidad, no les gusta cuando se les habla de obediencia, porque eso está anulado. La palabra de Dios está anulada. Las leyes del Antiguo Testamento no es para mí. Eso es una doctrina de demonios. ¿Por qué es una doctrina de demonios? Y de pronto alguien puede decir, uy, pero ¿cómo así? ¿Usted se imagina una nación sin ley? Usted imagínese a Colombia o el país donde usted venga. Imagínese esa nación sin leyes, todo el mundo haciendo lo que quisiera. ¿Cómo sería esa nación? Una nación en total desorden, en caos, en delitos. Y el pueblo de Dios, que nosotros somos pueblo del Señor, ¿cómo no vamos a tener leyes? ¿Cómo nos va a ser permitido todo lo que queramos? ¿Acaso no tenemos un Dios que es santo? ¿Acaso no tenemos un Dios que es justo? ¿Acaso no es un Dios de orden el Dios que tenemos? ¿Acaso Él nos dice que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Acaso Él nos dice que cuando venga Yeshua HaMashiach vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Acaso no dice eso la palabra? Entonces, la doctrina de demonios es la que
se encarga de estar dando enseñanzas que niegan la fe. Y aquí lo narra muy bien Pablo diciendo, escuchando a espíritus que engañadores. ¿Quién es el padre de mentiras sino Satanás? Entonces se levantarán hombres engañadores y doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de ¿qué? De mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Cómo están estos hombres que predican que la ley ya no existe? ¿Cómo están estos hombres que predican que ya la palabra de Dios, hermano, usted no tiene que cumplirla, que ahora usted es salvo por gracia? Y que gracia, y que la gracia, y que la gracia, y que usted puede pecar, que usted puede fornicar, que usted puede tener idolatría, y que usted no le pasa nada. Eso es una mentira bien grave. Y esta mañana hablábamos acerca de esa mentira y nos hacíamos una pregunta sencilla: si yo, antes de que el Señor Jesucristo viniera a mi vida, era pecador, ¿sí o no? ¿Sin Cristo somos pecadores? ¿Y qué traduce pecado? Pecado se traduce infringir o quebrantar las leyes de Dios. Entonces, sin Cristo soy un pecador. Ahora me dicen, reciba a Cristo como Señor y Salvador, y hago una oración de fe. Y ahora me dicen que ya no soy pecador, que ahora soy salvo por gracia. Y entonces yo digo, ¿y qué tengo que hacer? Y me dicen, nada. Y los mandamientos ya no tiene que cumplirlos porque están abolidos. Están abolidos. ¿Y por qué cuando estaba aquí era yo pecador? Si están abolidos. Ahora estoy aquí. ¿Cuál es la diferencia? O hay pecado o no hay pecado. O se quebranta la ley de Dios o no se quebranta. O está activa o no está activa. Y la simple lógica de Dios, la simple lógica a ti te dice que sin Cristo estabas en pecado, quebrantando los mandamientos de Dios, y que ahora te has arrepentido y que ahora te ha lavado la sangre de Yeshua y ahora te has arrepentido y tienes cambio de vida. Aquí ahora tienes que tener unas normas que no quebrantas para vivir en santidad. ¿O no es así, hermanos? Porque entonces veríamos la gracia como una patente de corso, como una libertad que nos daría Dios para hacer lo que queramos. Hay gente que se ha creído una mentira demoníaca, pensando que como el Señor ya murió por mis pecados, entonces ya murió por los pecados que yo voy a cometer y que yo puedo hacer lo que quiera. Entonces la persona fornica y dice, no, pero es que yo ya soy salvo. ¿No ve que Cristo murió ya por todas mis fornicaciones venideras? Eso es diabólico. ¿Eso es diabólico? Muéstrame tus obras sin fe y yo te mostraré mis obras por la fe. Dice la palabra de Dios, el que robaba, no robe más, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Que se van a levantar hombres mentirosos, engañadores, o sea, tienen un poder satánico para poder engañar a las personas. Y mira lo que sigue diciendo ahí, versículo 3. Por ejemplo, Pablo aquí da unos ejemplos básicos de lo que es una doctrina demoníaca, de lo que es la apostasía. Y da el primer ejemplo. ¿Prohibirán qué? Prohibirán casarse. ¿Qué dice Dios? Cada uno tenga su propia esposa. El primer matrimonio se dio en el Génesis, ¿o no? Donde Dios crea al hombre, luego de la costilla del hombre saca a la mujer y le dice al hombre, ustedes ahora son una sola carne, usted varón dejará a su madre, a su padre, ¿cierto? Ahí está el primer matrimonio. Pero ¿qué dirán los apóstatas? No se casen. Entonces están cogiendo la verdad de Dios y la están ¿qué? Cancelando. ¿Estamos entendiendo el contexto de lo que está hablando Pablo? Está hablando que van a haber hombres que van a cancelar el mandamiento de Dios, como el de casarse. La iglesia romana lo tiene por práctica.
los curas les dicen no se casen, a las monjas les dicen no se casen. A su nombre. Y dentro de la iglesia evangélica ahora también hay gente que dice, no, pues vamos a probar cómo nos va. Y todavía hay pastores que les dicen, bueno, eso está bien, miren a ver. No, hermano, eso es pecado. Hay que casarse. ¿Qué más dice allí como ejemplo? Ahora habla de los alimentos. Y aquí tenga en cuenta que está hablando lo que dicen los ¿qué? Los apóstatas, los engañadores, los mentirosos. ¿Está entendiendo eso? Los mentirosos que están diciendo, no se case. Ahora los mentirosos que están diciendo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la ¿qué? Los que han conocido ¿qué? O sea, en pocas palabras está diciendo, Dios dio unos alimentos para que los creyentes coman. Los que han conocido la verdad de Dios conocen qué alimentos tienen que comer. Pero ¿qué van a decir los apóstatas? Absténganse de esos alimentos. Wow, ¿lo está entendiendo? Pero aquí la gente que tuerce las escrituras de Pablo lo entienden al contrario. Esto es absurdo. Porque mire lo que sigue. Porque todo lo que Dios creó, ahí es donde el que cree la mentira del diablo y tergiversa lo que verdaderamente Pablo está hablando. Acá dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces la persona dice, mire pastor, acá dice que todo puedo comer, porque mientras yo lo coma con acción de gracias, mientras yo diga, ay, gracias Señor, bendice este alimento, ya me lo puedo comer. ¿Será cierto? ¿Será que eso es lo que está diciendo la palabra? No, vamos a entenderla realmente como es. El apóstata va a decir, no coman estos alimentos. ¿Cuáles? Los que Dios creó. ¿Para quiénes? Según la palabra, para los creyentes que han conocido la verdad. Le está diciendo que los apóstatas le va a decir, no coman de esos alimentos. Y aquí Pablo está diciendo, no les hagan caso a estos apóstatas, sino que usted se puede comer los alimentos que Dios creó, para que usted los consuma sin abstenerse de nada y dando acción de gracias. Eso es muy diferente a decir que nos podemos comer cualquier alimento. Porque así sería entonces de sencillo que una persona entonces llega a una casa y en esa casa hay caníbales. Imagínense usted, llega a una casa y hay caníbales y le sacan los sesos de la abuela. Entonces, como usted le cree la malinterpretación de la palabra, usted dice, ay Señor, gracias por estos sesos humanos, y se los come. Y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó. O sea que Dios creó unos alimentos para que nos los comamos ¿con qué? Con acción de gracias. ¿Quiénes? ¿Los qué? Los creyentes. Porque acá viene la otra situación. Si usted no es del pueblo de Dios, esto no es para usted. Pero ahora ya no somos gentiles, somos creyentes, somos parte del pueblo de Dios. Usted debe tomar de los alimentos que Dios creó para que participamos de ellos sin abstenernos de nada. ¿De qué estaba hablando Pablo? Los indoctos, los apóstatas, los mentirosos que tienen que utilizar la conciencia, te quieren hacer abstener de los alimentos que Dios creó para que comas, y te está diciendo, come los que Él prohíbe, los que te matan. Tremendo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le está gustando la enseñanza? ¿Y qué puedo comer? Uy, hermano, pero ¿cuántos animales con pezuña y rumian hay? ¿Cuántos peces con escama? Imagínense cuando veamos en el Concilio de Jerusalén que muestra el Señor que no comamos nada con sangre. En Concilio de Jerusalén, que ahí sí, mejor dicho, ahí sí nadie puede detener a pelear.
Y la gente le gusta la rellena, la morcilla, la chanfaina. Pero los apóstatas, ¿qué te dicen? Seamos sinceros, ¿qué te dicen los apóstatas? Coma, ore y coma. Ore y coma, ¿no hay que con acción de gracias ya queda limpio? No. ¿Sí cómo malinterpretan a Pablo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos de Dios, tenemos que hacer diferencia. Si nosotros no podemos diferenciar entre qué permite Dios, entre lo que no permite Dios, qué es santo, qué es impuro, hermano, entonces seguimos siendo mundanos. Hasta en la misma comida. La palabra de Dios dice: y la verdad os hará libres. ¿Usted no siente libertad hoy? Libertad. Y vamos a seguir hablando de más cosas, pero no malinterpreten la palabra, lean siempre el contexto bíblico. Llegue a su casa y escudriñe la Biblia. Hágale, escudriñela. Lea sobre todo la comida, sobre toda la dieta, a ver si verdaderamente el Señor dice que podemos comernos los sesos de una ancianita o la mano de un viejito, o somos santos porque Él es santo. ¿No lo acabo de decir? Y lo dijo relacionándonos con la comida. Y vamos a darle las gracias al Señor porque nos enseña su palabra. Amén. No olviden que se levantarán en los próximos tiempos apóstatas que negarán la eficacia de la fe, negarán la verdad. Te dirán que no te cases, te dirán que no te bautices, te dirán que no ores, te dirán que no ayunes, te dirán que no leas la Biblia, te dirán que eres dueño de tu cuerpo, que puedes matar ese bebé que tienes en tu vientre, que no eres hombre ni eres mujer, que puedes ser lo que quieras. Se levantarán todo eso, ya se está viendo. Pero nosotros tenemos un Dios que es santo y estamos conociendo la verdad. No te dejes sacar de la verdad. Sin santidad nadie verá al Señor. Alguno preguntará: pastor, entonces si yo como cerdo me voy para el infierno. No creo. No creo que te vayas para el infierno si comes cerdo. Pero lo que sí creo es que quedas inmundo durante ese tiempo. Fueron 24 horas que no agradaste a Dios y puedes tener azotes en tu cuerpo. Te vas a enfermar. Amén. Busca en la palabra y deja que el Espíritu Santo sea el que te convenza, porque yo no te puedo convencer. Yo no te puedo convencer, pero el Espíritu de Dios es el que nos muestra la verdad, el que nos convence de pecado. Y yo te digo que dispongas tu corazón para aprender la verdad, porque nosotros estamos susceptibles a querer ser engañados por los apóstatas.